Buenos días. Hoy, 11 de marzo de 2015, siendo las 11 horas, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 10 del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Muy buenos días, magistrada, magistrados. Procedo, señor presidente. Hago constar que se encuentra presente la magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, titular de la tercera sala. Está presente también el magistrado Vicente Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala. Nos acompaña el magistrado supernumerario Alejandro Santiago Rivera, quien cubre la cuarta sala. Y con su presencia, magistrado presidente, hay quórum en términos del artículo 10 del reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso para que proceda. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado. En esta ocasión, el orden del día se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 13 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo documento y, por último, asuntos generales. Orden del día que les fue notificado oportunamente a los magistrados presentes. Gracias, secretario. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, al haberles sido remitida junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestar. Aprobado por unanimidad, señor secretario. Continuando con el listado de las ponencias, para el estado de esta sesión procedo a exponer las correspondientes a la primera sala. En particular, con la señalada como punto tercero del orden del día, que corresponde al toca 21, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Consejo de Honor y Justicia de los Cuerpos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, parte demandada en contra de la sentencia emitida el 3 de noviembre de 2014 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo 804, diagonal 14. Como antecedentes del caso, podemos señalar que el 7 de febrero de 2014, la parte demandada impuso al accionante una suspensión por 5 días sin goce de sueldo. Inconforme con lo anterior, el accionante demandó la nulidad de la sanción ante este tribunal. El proceso, por razón de turno, fue remitido al magistrado de la cuarta sala de este tribunal, quien, en la sentencia recurrida, decretó la nulidad total del acto impugnado y reconoció el derecho solicitado. En relación a los agravios expuestos en el recurso, esta ponencia estima lo siguiente. Los agravios primero y tercero, donde la parte recurrente asevera que este tribunal es instancia incompetente para el conocimiento y resolución del asunto, son infundados en atención a las siguientes consideraciones. El 7 de febrero de 2014, dentro del procedimiento administrativo disciplinario 671, diagonal 13, la autoridad demandada impuso al accionante suspensión por 5 días sin goce de sueldo. De ahí que sea válido concluir que ese tribunal es instancia competente para realizar el análisis de legalidad de la sanción impuesta al accionante, ya que encuadra en la hipótesis contenida por la fracción séptima del artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. De igual modo, acorde a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de este Estado, el tribunal es órgano autónomo de control de legalidad, dotado de plena jurisdicción para la emisión de sus sentencias. De ahí que en ellas pueda reconocer la validez, decretar la nulidad, reconocer el derecho solicitado por el actor e imponer la condena que corresponde, tal y como está previsto en el artículo 300 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Por tanto, la emisión de la sentencia de la CUO, donde decreta la nulidad de la resolución de fecha 7 de febrero de 2014 y condena a la autoridad demandada al pago de la cantidad de 1,625 pesos, derivada de la suspensión temporal sin goce de sueldo
a que el actor fue condenado está apegada a lo previsto en el código que nos rige. Máxime que quedó demostrado en el proceso de origen que la resolución impugnada adolecía de los vicios de ilegalidad. Por lo tanto, el accionante no debe resentir los efectos de una resolución ilegal. El segundo de los agravios, donde la parte recurrente refiere que la sentencia emitida por el acuo carece de fundamentación y motivación, es infundado. Atentos a lo siguiente. El recurrente sostiene que la sentencia contenida en el proceso de origen carece de fundamento y motivo. Sin embargo, de la lectura a la sentencia recurrida, contrario a lo que arguye el recurrente, se desprende que la misma sí se encuentra fundada y motivada, y ello se percibe cuando el acuo refiere los preceptos y argumentos en virtud de los cuales ostenta su competencia para el conocimiento del asunto ante él planteado. Aplica los ordenamientos legales atingentes al desahogo y valoración de la prueba testimonial y decide decretar la nulidad del acto combatido. En virtud de lo anterior, se concluye que la sentencia de origen no carece de fundamento y motivo. No pasa desapercibido para este pleno que el recurrente, en un momento de sus agravios, sostiene que la sentencia del acuo se encuentra indebidamente fundada y motivada. Sin embargo, no explica en qué consiste esa motivación y fundamentación indebida. Por ejemplo, no expone que hechos se apreciaron de forma equívoca, qué hechos no se valoraron, qué preceptos legales fueron indebidamente aplicados o cuáles se dejaron de aplicar. El recurrente sostiene de manera genérica y ambigua que la sentencia se encuentra indebidamente fundada y motivada, razón por la cual esta parte del agravio se considera inoperante. En atención a lo expuesto, se considera por esta ponencia confirmar la resolución emitida por el acuo. Magistrados, queda a su consideración esta ponencia. ¿Desean hacer algún comentario o observación? Adelante. Nada más uno, precisar que es el TOCA 021/2015, porque usted había comenzado del 2014, ¿verdad? Perdón, déjenme checar el orden del día. Sí, en efecto es 2015. Es todo, Sí. señor presidente. Gracias, señor secretario. Sería el asunto 21/15. Señores magistrados, entonces, ¿desean hacer algún otro comentario? Bien, de no ser el caso, se somete a votación este TOCA 21/15. Quienes estén a favor del mismo, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continúo entonces con el desahogo del TOCA 31/15, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autorizada del director de verificación urbana de León, Guanajuato, parte demandada, en contra de la sentencia emitida el 18 de noviembre de 2014 por el magistrado de la Cuarta Sala en el proceso administrativo número 1273/14, por el que se declaró la nulidad total del acto impugnado y se reconoció el derecho solicitado. Para esta ponencia, los agravios expuestos por el recurrente son infundados por una parte e inoperantes en otra, como a continuación se expondrá. El primero de los agravios es infundado en virtud de las siguientes consideraciones. El artículo 299, fracción primera del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato establece que es deber del juzgador hacer una clara precisión de la litis y de los puntos controvertidos. En su escrito de demanda, el accionante del proceso de origen señala como actos impugnados los siguientes: acta de inspección 277/2013-C, emitida el 21 de agosto de 2013, y la resolución de calificación e imposición de sanción que recayó al procedimiento de inspección 277/2013-C, emitida el 15 de julio de 2014, donde se impone una sanción consistente en multa de 50 salarios mínimos. En su contestación de la demanda, la autoridad acepta como actos impugnados los señalados por el accionante. Incluso defiende la legalidad en la emisión de los mismos. En el segundo considerando de su sentencia, el acuo sostuvo que la existencia de los actos confutados
estaba debidamente acreditada en la secuela procesal. Finalmente, en el quinto considerando, el magistrado acuo refiere que ha quedado demostrada la ilegalidad del acta de inspección emitida el 21 de agosto de 2013, así como la resolución de 15 de julio de 2014. De lo anteriormente narrado, queda establecido que no hubo duda o dubitación en la precisión de la litis y los puntos controvertidos, ya que en todo momento quedaron precisados tanto por las partes en la secuela procesal como por el juzgador en la sentencia que puso fin a la misma. El segundo agravio se considera infundado en atención a las siguientes consideraciones. El Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de León, Guanajuato, establece la posibilidad de efectuar visitas de verificación o inspección, aclarando que dichas visitas deberán de sujetarse a lo dispuesto por el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. En lo atingente, el Código, en el artículo 208, fracción cuarta, conmina a los inspectores a que se identifiquen con credencial o documento vigente con fotografía. Este requisito permite al ciudadano cerciorarse que efectivamente está interactuando con el servidor público autorizado para realizar la inspección. Omitir este requisito podría derivar en que cualquier persona se mostrar una credencial o documento sin fotografía y pudiera presentarse como inspector autorizado. Del análisis del acta de inspección 277, diagonal 2013-C antes referida, se advierte que el inspector no se identificó plenamente, pues omitió asentar en el acta si la credencial 13, con la cual se identificó ante la persona con quien se entendió la diligencia, contaba con nombre expreso y fotografía, ello con la finalidad de que se hiciera constar fehacientemente que el particular visitado tuvo plena certeza de que la persona que se ostentó como inspector fue la misma persona avalada por la autoridad que emitió el mandamiento y legitimidad para practicar el acto de referencia. Por tanto, al no plasmarse este requisito en el acta de inspección, se concluye que la misma se efectuó en detrimento de lo previsto por el artículo 208, fracción cuarta, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. De ahí que sea válido concluir, como lo hizo el acuo, que el acta de inspección se elaboró en contra de la normatividad. El tercero de los agravios es inoperante en atención a lo siguiente. En el último de sus agravios, la recurrente se limita a sostener que el acuo inobservó lo establecido por el artículo 299 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, ya que su sentencia fue incongruente. El agravio se considera inoperante, pues no expone que parte de los argumentos plasmados se desatendieron, qué pruebas no se valoraron y cómo ambas omisiones trascendieron al fallo final. En efecto, los argumentos que vierte el recurrente son generales y abstractos y por lo tanto se estiman inoperantes. En atención a lo expuesto, se considera confirmar la resolución emitida por el acuo. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? Bien, no siendo el caso, se somete a votación. Quienes estén a favor del proyecto, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuando con el orden del día, en particular con el punto quinto, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, a fin de que nos exponga el TOCA 649, diagonal 14. Gracias, señor presidente, magistrada, magistrados, buen día. El TOCA 649, diagonal 2014, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen, en contra del acuerdo de 21 de octubre de 2014, dictado en el proceso administrativo 1494 del 2014, por el magistrado de la primera sala, mediante el cual se negó la suspensión. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, en el proceso de origen, el actor sustancialmente planteó la controversia derivada de un recibo de agua del inmueble ubicado, señalado en el expediente, que tiene un giro de procesadora de cueros, el cual tiene un saldo de 156,247 pesos. En la demanda se solicitó la suspensión del acto impugnado. En el acuerdo recurrido se negó la suspensión con base esencialmente en dos razonamientos. El primero es que en el inmueble de la parte actora se encuentra un giro de procesadora de cueros, actividad que emite sustancias contaminantes que afectan la salud y el medio ambiente, por lo que de otorgarse la medida cautelar se puede causar un daño a la colectividad,
Y el segundo de los razonamientos es que el artículo 341 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que en caso de incumplimiento del pago por la prestación de los servicios públicos de agua potable, de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales, se podrá suspender la prestación de dichos servicios, por lo que de otorgarse la medida cautelar se contravendría lo previsto por el artículo citado. En relación a lo anterior, es de señalarse que el argumento del agravio único a criterio de este cuerpo colegiado es inoperante. Esto en atención a que ninguna parte del acuerdo recurrido se expresó que el acto impugnado fuera un crédito fiscal, sino que simplemente se señaló que de otorgarse la suspensión se contravendría el artículo 341 del Código Territorial para el Estado y los municipios de Guanajuato, que prevé que en caso de incumplimiento del pago por la prestación de los servicios públicos de agua potable y de drenaje, se podrá suspender la prestación de dichos servicios. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio no se refutó este razonamiento, por lo cual quedó firme, de ahí lo inoperante del argumento objeto de estudio. El otro argumento de este agravio único, a criterio de este cuerpo colegiado, por una parte es infundado y por la otra es inoperante. Es infundado en atención a que no obren autos algún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, que acredite que la parte actora cuenta con la autorización legal de operar el giro industrial de Tenería, ni que la descarga de aguas residuales al drenaje de la empresa actora no exceden los límites máximos permitibles por las normas oficiales mexicanas. Por otra parte, es inoperante en atención a que no refuta el razonamiento de otorgarse la suspensión, se contravendría el artículo 341 del Código Territorial antes citado. De ahí lo inoperante del agravio objeto de estudio, ya que para revocar el acuerdo recurrido es necesario que se destruyan todos los argumentos de la sala quo. Así las cosas, ante lo inoperante e infundado de este agravio único, se propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse apegado a derecho. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este TOCA 649? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto por el magistrado, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto sexto del orden del día. Gracias, señor presidente. Previo a comentar este TOCA, quisiera pedir su autorización y la del Pleno para que se pudieran discutir o pudiera hacer, en este caso, su servidor, la exposición de manera conjunta de los TOCA 674, 680 y 693, toda vez que la parte esencial versa más o menos sobre los mismos temas. Magistrado, se pone a su consideración la propuesta del magistrado Vicente Esqueda a fin de que se pueda discutir de manera conjunta los TOCAs 674 diagonal 14, 680 diagonal 14 y 693 diagonal 14. Si están de acuerdo con la propuesta, exprésenlo por favor. Adelante, señor magistrado, ha sido aprobada su propuesta. Gracias, señor presidente. El TOCA 674 diagonal 2014 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Policía Segundo, adscrito a la Delegación Poniente de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia de 22 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 585 diagonal 2014 por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. El TOCA 680 diagonal 2014 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Policía Tercero, adscrito a la Delegación Oriente de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, demandado en el proceso de origen en contra de la sentencia de 21 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 608 diagonal 2014 por la magistrada de la tercera sala, mediante la cual también se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Y por último, el TOCA 693 diagonal 2014, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del oficial adscrito a la Delegación Norte de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, demandado en el proceso de origen en contra de la sentencia de 20 de octubre de 2014, pronunciada en el proceso administrativo 1176 diagonal 2014 por el magistrado de la cuarta sala, mediante la cual se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, las autoridades demandadas levantaron a los policías actores boletas de arresto por diversos motivos, sin motivo ni causa que las justificaran. Dichas boletas fueron calificadas todas con 12 horas de arresto por el director de Policía Municipal. A través del proceso de origen, los actores impugnaron las boletas de arresto de referencia
así como la calificación de dichas boletas efectuadas por el director de Policía Municipal. En las sentencias recurridas se decretó la ilegalidad de los actos impugnados porque de los preceptos invocados en las boletas de arresto impugnadas, consistentes en los artículos 46, fracción 17ª y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 58, fracciones 3ª y 11ª del Reglamento Interior de Policía Preventiva Municipal de León, Guanajuato, no se desprende la facultad de la autoridad demandada para emitir las boletas de arresto, ni tampoco del director de Policía Municipal para realizar la calificación de la misma. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio único esgrimido en los recursos y que resulta ser similar, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En la boleta de arresto impugnada de cada uno de estos tres tocas, no se invocaron los artículos 78, 79, 80, 80 bis y demás relativos aplicables del Reglamento Interior de la Dirección General de Policía Municipal de León, Guanajuato, ya que en dicho documento únicamente constan los artículos 46, fracción 17ª y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 58, fracciones 3ª y 11ª del Reglamento Interior de Policía Preventiva Municipal de León, Guanajuato. En este contexto, tenemos que en el agravio objeto de estudio no se refutó el razonamiento de la sentencia recurrida, mediante la cual se determinó que los artículos 46, fracción 17ª y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y 58, fracción 3ª y 11ª del Reglamento Interior de Policía Preventiva Municipal de León eran insuficientes para fundar la competencia de las autoridades responsables para emitir tanto la boleta de arresto como la calificación de la misma, por lo cual este razonamiento de la sentencia recurrida quedó firme. En ese sentido, si la materia de la reclamación lo constituye la resolución recurrida, ya sea un acuerdo o la sentencia, entonces en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a impugnar las consideraciones que soportan la determinación adoptada. Es evidente que con esas manifestaciones la recurrente no combate frontal y directamente las consideraciones expresadas en las sentencias recurridas y en las que se apoyó el acuo para decretar la nulidad de los actos impugnados, lo cual torna inoperante el agravio que se analiza. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio único, se propone confirmar las sentencias recurridas por encontrarse apegadas a derecho. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿desean hacer algún comentario sobre estas ponencias? De no ser el caso, se somete primeramente a votación el toca 674, diagonal 14. Quien esté de acuerdo con su sentido, expréselo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. A continuación se somete a votación el toca 680, diagonal 14. Quien esté a favor de su sentido, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. A continuación se somete a votación el toca 693, diagonal 14. Quien esté de acuerdo con su sentido, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 8º del orden del día. Gracias, señor presidente. Me refiero al toca 689, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra de la resolución de 31 de octubre de 2014 pronunciada en el proceso administrativo 957, diagonal 2014, por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se sobreseyó el proceso. Previo al estudio de los agravios, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, en el proceso de origen, la parte actora, por su propio derecho, interpuso demanda administrativa, en donde la controversia que planteó la actora deriva del recibo de fecha 19 de mayo de 2014, el cual está a nombre de persona distinta a la actora y tiene un saldo de 68.685.49 pesos. En la resolución recurrida se decretó el sobreseimiento por falta de interés jurídico, ya que el acto que la actora combate en el proceso de origen consiste en el recibo de cobro expedido por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, el cual está dirigido a persona distinta de la actora. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio primero, a criterio de este cuerpo colegiado, es fundado pero inoperante. Es fundado porque efectivamente en la sentencia recurrida no se hizo ningún pronunciamiento respecto a la prueba de inspección. Sin embargo, es inoperante este agravio ya que la valoración de la prueba de inspección no acredita el interés jurídico de la actora. Ello en atención a que la prueba de referencia constituye un mero indicio de que la actora tiene su domicilio en el apartamento número 204 del edificio C del domicilio que obra en autos, el cual es diverso al consignado en el recibo de cobro impugnado, el cual consiste en el departamento número 104-C del mismo domicilio en la ciudad de León, Guanajuato. Esto implica
que no hay identidad entre el domicilio de la actora y el domicilio sobre el cual recayó el recibo de cobro impugnado. El agravio segundo, a criterio de este cuerpo colegiado, es inoperante. Ello en atención a que la única constancia que obra en el expediente de origen, aparte del recibo de cobro impugnado y el acta de inspección, es el informe que rindió la autoridad. Respecto a este informe, en la sentencia recurrida, se señaló que la autoridad demandada negó lisa y llanamente la existencia de cualquier vínculo jurídico con la actora en relación con la cuenta 299-962 y respecto del domicilio asentado en el recibo de fecha 19 de mayo de 2014. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio, no se expresó ningún argumento tendiente a demostrar la relación de la parte actora con el recibo impugnado, por lo cual el razonamiento de la resolución recurrida invocado en el párrafo anterior quedó firme. Asimismo, es de señalarse que el argumento de que los artículos 129, 131, 132, 176, 177, 181 y 182 otorgan interés jurídico al impetrante por ministerio de ley es inoperante, en atención a que se omitió precisar a qué cuerpo legal corresponden dichos artículos, de ahí lo inoperante del agravio segundo. El agravio tercero, a criterio de este cuerpo colegiado, es infundado. Ello en atención a que este argumento no refuta el razonamiento de que la resolución recurrida en el recibo de cobro impugnado en el proceso de origen está dirigido a una persona diversa a la actora, por lo cual este razonamiento de la sentencia recurrida quedó firme, mismo que es suficiente para demostrar la falta de interés jurídico de la parte actora. Asimismo, es de señalarse que el argumento de que la Sala Quo dejó de aplicar los criterios que el Pleno del Tribunal ha adoptado en casos similares es infundado, en atención a que se omitió precisar el rubro de los criterios o el caso sobre el cual se emitieron. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios primero y segundo e infundado del agravio tercero, se propone confirmar la resolución recurrida por encontrarse apegada a derecho. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? De no ser el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 10º del orden del día. Gracias, señor presidente. Es relativo al TOCA 701/2014, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra del acuerdo 6 de noviembre de 2014 dictado en el proceso administrativo 1476/2014 por el magistrado de la primera sala, mediante el cual se desechó la demanda. Previo al estudio del agravio, es oportuno precisar la controversia. Al respecto, a través del acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2014, dictado por el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, se requirió al actor que acreditara con la documental idónea que no es el responsable de la tenería visitada por esa autoridad y que de no cumplir con el requerimiento se continuaría con el procedimiento jurídico administrativo del expediente 274/2014. El actor impugnó el acuerdo citado en el párrafo anterior. Sin embargo, se desechó la demanda en base a dos razonamientos. El primero es que el acuerdo impugnado no afecta el interés jurídico del actor por tratarse de un acto que integra inicio y sustanciación del expediente 274/2014 previo a la emisión de una resolución definitiva. El segundo es que la afectación de los intereses jurídicos del accionante pueden ser resarcidos en la resolución que se emita dentro del citado expediente. Una vez precisado lo anterior, es de señalarse que el agravio único a criterio de este cuerpo colegiado es por una parte inoperante y por otra infundado. Es inoperante en atención a que en el agravio en comento se refuta el primer razonamiento del acuerdo recurrido de que el acto impugnado no afecta el interés jurídico del actor por tratarse de un acuerdo que integra inicio y sustanciación de un expediente previo a la emisión de la resolución definitiva. Sin embargo, el agravio objeto de estudio no refuta el segundo de los argumentos, consistente en que la afectación de los intereses jurídicos del accionante pueden ser resarcidos en la resolución definitiva que se emita dentro del citado expediente, por lo cual este razonamiento quedó firme, mismo que es suficiente para que subsista la determinación de que el acuerdo impugnado no afecte el interés jurídico del actor. Por otra parte, el agravio objeto de estudio es infundado, ya que para acreditar el interés jurídico no es suficiente que se manifieste que este tribunal está encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares, sino que es indispensable que se cite el derecho jurídicamente tutelado del particular que se vio afectado con el acuerdo de fecha 25 de septiembre de 2014, impugnado en el proceso de origen, lo cual no aconteció en el agravio en comento, razón por la cual no quedó acreditada en esta instancia el interés jurídico del actor en el proceso de origen.
Así las cosas, ante lo inoperante e infundado del agravio objeto de estudio, se propone confirmar el acuerdo recurrido por encontrarse apegado a derecho. Señores magistrados, ¿desean hacer algún comentario o tienen alguna observación sobre esta ponencia? De no ser el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrado Vicente Esqueda, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 11º del orden del día. Gracias, señor presidente. El TOCA 702/2014 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en el proceso de origen en contra de la resolución de 31 de octubre de 2014 pronunciada en el proceso administrativo 1127/2014 por el magistrado de la primera sala, mediante la cual se sobreseyó el proceso. Este cuerpo colegiado procede al estudio de estos agravios. Para ello es oportuno precisar la controversia. Al respecto, en el proceso de origen, el actor, por su propio derecho, interpuso demanda administrativa en contra del siguiente acto, y cito textualmente: su ilegal acto de cobrarme por un servicio que no me presta, el privarme de los servicios a los que tengo derecho por un supuesto adeudo que niego lisa y llanamente. Cierro la cita textual. En la demanda se adjuntaron los siguientes documentos. Inciso A, el original del recibo de agua de fecha 1 de julio de 2014, el cual está a nombre de persona distinta al actor y que corresponde a un domicilio de la calle Júpiter, número 626, en la ciudad de León, Guanajuato, el cual tiene un saldo de 95,480 pesos 15 centavos por los servicios prestados. E inciso B, una copia fotostática simple de un contrato de compraventa. En la sentencia recurrida se decretó el sobreseimiento por falta de interés jurídico, puesto que la parte actora no logró probar que fuera al menos el poseedor del inmueble sobre el cual se hizo el requerimiento de cobro mediante el recibo que se adjuntó a la demanda. Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que el argumento del agravio único a criterio de este cuerpo colegiado es inoperante. Ello en atención a que en la sentencia recurrida se determinó que no hay identidad entre el inmueble objeto del contrato adjuntado por la parte actora y el inmueble sobre el cual recayó el recibo de cobro impugnado, ya que de la copia simple del contrato de compraventa se desprende que el actor le compró a diversa persona el bien inmueble ubicado en la calle Júpiter 628 del municipio de León, Guanajuato, no así el ubicado en el número 626 de la misma calle y colonia, que es el consignado en el recibo de cobro impugnado. Sin embargo, en el agravio objeto de estudio, no se refutó el razonamiento de la resolución recurrida citado en el párrafo anterior, por lo cual quedó firme, lo cual es suficiente para determinar que el actor carece de interés jurídico en el proceso de origen. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio único, se propone confirmar la resolución recurrida por encontrarse apegada a derecho. Magistrados, ¿desean comentar el TOCA 702/14? De no ser el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Magistrada Ariadna Enríquez Vanderkamp, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 12º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados, me refiero al TOCA 573/14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada por el magistrado de la primera sala dentro del proceso administrativo 1552/13, en la que se decretó la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho solicitado. El proceso se interpuso en contra de la resolución emitida por el ahora recurrente dentro del procedimiento administrativo DP-161/11, mediante el cual se le impuso una multa al actor. En su primer agravio, la autoridad recurrente expone que el considerando sexto no se formuló conforme a las reglas del silogismo lógico jurídico, a pesar de haberse estructurado de ese modo, pues dice que de dos premisas afirmativas no se puede obtener una conclusión negativa. En el tercer agravio señala que con relación a las condiciones económicas del actor, en la resolución impugnada se consideró que no se trata de una actividad individual, sino de una empresa, un centro de verificación vehicular, que se ubica en una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad de Salamanca, que al momento de la inspección contaba con 2 empleados y que el actor es la titular propietaria de la autorización en materia ambiental del centro de verificación vehicular. Aduce también que la multa impuesta a la actora es un importe más bajo, considerando que el artículo 171, fracción tercera de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato establece un rango de 20 a 20,000 días de salario mínimo general en el Estado, por lo que la sanción impuesta no es gravosa y está dentro de la capacidad económica del actor.
Los planteamientos ya descritos son inoperantes en virtud de que la Sala consideró que se configuraba el supuesto de ilegalidad previsto en la fracción cuarta del artículo 302 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, habida cuenta que en la resolución impugnada no se individualizó correctamente la sanción, ya que al ponderar la condición socioeconómica de la actora no se efectuó un verdadero estudio de los ingresos percibidos por esta a fin de que la sanción no fuera excesiva sino acorde con sus ingresos. En lugar de cuestionar las anteriores consideraciones, la recurrente sostiene que se contraviene en una de las reglas del silogismo lógico-jurídico, pues de dos premisas afirmativas no se puede obtener una conclusión negativa. En el segundo agravio, la autoridad recurrente alega que la Sala no motivó la determinación relativa a que en la resolución impugnada no se individualizó correctamente la sanción en relación con las condiciones socioeconómicas de la actora. Es infundado el argumento, puesto que, como ya se señaló, la Sala en su considerando sexto estableció que no se individualizó correctamente la sanción, ya que al ponderar las condiciones socioeconómicas de la actora no se efectuó un verdadero estudio de los ingresos percibidos por esta, a fin de que la sanción no fuera excesiva, sino acorde con sus ingresos. En el tercer agravio, la autoridad inconforme también sostiene que se consideró la lista proporcionada por la propia actora en la que se enumera un total de 78 verificaciones realizadas y su cobro correspondiente, lo que dice le dio un parámetro para determinar la capacidad económica de la actora. Tal planteamiento es infundado, pues contrario a lo manifestado por la inconforme de la resolución impugnada, no se advierte que la autoridad haya ponderado la condición económica de la actora a partir de los ingresos obtenidos por las verificaciones vehiculares realizadas, sino de su calidad de propietaria del centro de verificación vehicular. En ese mismo agravio, la autoridad refiere que el artículo 172 de la Ley de Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato no establece de qué manera deberán ponderarse las condiciones socioeconómicas del infractor a fin de imponer la sanción correspondiente. Y en su cuarto agravio sostiene que, de acuerdo con la jurisprudencia de rubro, multas, individualización de su monto, invocada en la sentencia recurrida, la sanción impuesta a la actora no es arbitraria, pues el legislador faculta a la autoridad el uso del arbitrio individualizador, el cual se encuentra acotado por los factores vinculados con el infractor, así como con el hecho sancionable. Finalmente, refiere que en la sentencia recurrida se consideraron únicamente factores relacionados con la infractora, soslayando aquellos vinculados con la falta administrativa. Estos argumentos también son infundados. Si bien la autoridad efectivamente cuenta con arbitrio para determinar el monto de la multa, también lo es que el ejercicio de esa facultad no es irrestricto, pues el artículo 172 de la Ley de Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato establece que los factores que deben tomarse en consideración para imponer las sanciones son: primero, la gravedad de la infracción, considerando el impacto en la salud pública, la generación de desequilibrios ecológicos, la afectación de recursos naturales o de biodiversidad y, en su caso, los niveles en que se hubieran rebasado los límites establecidos en las normas oficiales mexicanas o en las normas ambientales aplicables. Segundo, las condiciones económicas del infractor. Y tercero, la reincidencia si la hubiere. Luego, a fin de satisfacer los requisitos de debida motivación en la imposición de la sanción y obtener así el grado de reproche al infractor, la autoridad competente deberá analizar cada uno de los citados criterios de individualización en función de las particularidades del caso. Si bien el artículo 171 ya citado no señala algún elemento para analizar la condición económica del infractor, lo cierto es que los ingresos del particular son un reflejo de su condición económica y por ende constituyen un elemento objetivo que, en el caso que nos ocupa, debió tomar en cuenta la autoridad para determinar el monto de la multa que impuso a la actora, como correctamente estimó la Sala. Así pues, dada la ineficiencia de las disconformidades hechas valer, esta ponencia estima que lo procedente es confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este toca? A mí solamente me gustaría hacer una petición al señor secretario general, ya que la magistrada refiere que el asunto discutido es el 1552, primera sala, diagonal 13, que se haga una corrección en nuestro orden del día, ya que en el orden del día aparece 1552, primera sala, diagonal 14. Esto a fin de que haya congruencia con el asunto discutido y nuestra orden del día. Claro, señor presidente. Bien, no habiendo más comentarios, se somete a votación el toca 573, diagonal 14, relativo al expediente 1552, primera sala, diagonal 14. 13, perdón, como viene en el 13. Quien esté a favor, expréselo levantando la mano.
Se aprueba por unanimidad. Magistrada, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 13º del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Me refiero al toca 633, diagonal 14, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte codemandada contra la sentencia dictada por el magistrado de la segunda sala dentro del proceso administrativo 926, diagonal 14, en la que se decretó el sobreseimiento del proceso y se reconoció el derecho solicitado. El proceso contencioso se inició en contra del requerimiento de pago por concepto de contribución por ejecución de obra pública y las autoridades demandadas lo fueron el tesorero municipal y la Dirección de Ingresos del municipio. Seguido que fue en todos sus trámites, la sala decretó el sobreseimiento del proceso, pues consideró que se actualizaba la hipótesis contenida en la fracción cuarta del artículo 262 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, habida cuenta que al dejar sin efectos el acto impugnado, la autoridad satisfizo la pretensión de nulidad ejercida por el actor, así como la de reconocimiento del derecho a que se cancelara dicho acto. En adición a lo anterior, la sala reconoció el derecho a que se declarara la prescripción del crédito fiscal requerido. Inconforme con el reconocimiento al derecho decretado en la sentencia, la autoridad recurrente alega que no debió reconocerse al actor el derecho a que se declarara la prescripción del crédito fiscal, porque en el expediente no existen elementos para establecer con exactitud la fecha en que supuestamente inició y culminó el término de 5 años para que operara la prescripción. Aduce que el crédito fiscal es exigible a partir de que el contribuyente incumple con el pago en el plazo, que resultaba indispensable que la autoridad requiriera su pago mediante la determinación de cantidad líquida de la obligación tributaria, lo cual sucedió en el caso, por lo que a partir de ahí debió computarse el término de 5 años a fin de determinar si operaba la prescripción. Los anteriores planteamientos son fundados pero inoperantes, ya que no se configura la figura de la prescripción, sino la de caducidad, de modo que ningún beneficio le reportaría a la parte recurrente que se revocara la sentencia. La caducidad es la extinción de las facultades de las autoridades fiscales para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y sus accesorios e imponer las sanciones por infracción a dichas disposiciones en razón de su no ejercicio en el plazo que la ley concede para tal efecto. Si bien el artículo 39 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato no contempla expresamente el término caducidad, de acuerdo a la definición ya apuntada, no cabe duda que dicho precepto prevé tal figura al establecer la extinción de las facultades de la autoridad fiscal para determinar la existencia de obligaciones fiscales, señalar las bases de su liquidación o fijarlas en cantidad líquida, para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, así como las facultades de verificar el cumplimiento de dichas disposiciones por el transcurso de 5 años. Además, en los criterios interpretativos pronunciados por los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, facultados para ello, se ha empleado uniformemente la acepción caducidad para referirse a la extinción de las facultades fiscales por el transcurso del tiempo, de ahí que, menos aún, pueda desconocerse la figura de la caducidad solo porque la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato no se refiere expresamente a esa figura. Además, del artículo 39 de la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato se desprenden las siguientes características. Primero, las facultades que son susceptibles de extinguirse por caducidad son las de comprobación, liquidación, que es la transformación de la obligación fiscal principal o sustantiva, consistente en el pago de la contribución a su cargo en el crédito fiscal, y las sancionadoras. Segundo, el plazo para que se configure la caducidad es de 5 años y solo se suspenderá cuando se interponga algún medio de impugnación. Tercero, dicho plazo inicia a partir del día siguiente al en que se hubiera vencido el plazo establecido por las disposiciones fiscales para presentar declaraciones, manifestaciones y avisos, del día siguiente al en que se produjo el hecho generador del crédito fiscal, si no existiera obligación de presentar declaraciones, manifestaciones o avisos, y del día siguiente al en que se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales, pero si la infracción fuere de carácter continuo, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiere cesado. Por otro lado, la prescripción, según la definición de Adolfo Rioja Vizcaíno, se trata de una forma de extinguir tributos o contribuciones a cargo de particulares, cuando dichas obligaciones no se hacen efectivas en un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de exigibilidad de los tributos. A su vez,
La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en sus artículos 60 y 62, establece la forma de extinguir los créditos fiscales por prescripción, el plazo de 5 años y la forma en que se interrumpe el plazo. Así pues, la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato sí contempla expresamente la prescripción y la concibe como una forma de extinción del crédito fiscal por el transcurso de 5 años. Sus notas distintivas son: primero, solo son susceptibles de prescribir los créditos fiscales, es decir, una suma de dinero determinada en cantidad líquida. Segundo, el plazo para su configuración se computará a partir de que el crédito pueda ser exigible. Tercero, no opera de manera automática. Es necesario que el interesado solicite a la autoridad competente que la declare para que produzca sus efectos. Cuarto, el plazo respectivo que le da origen es susceptible de interrupción, lo que significa que una vez que esto ocurra, se nulifica todo el tiempo transcurrido para su configuración y puede ocurrir con cada gestión de cobro que efectúe la autoridad para lograr el entero del tributo o por el reconocimiento expreso o tácito del adeudo que haga el particular ante el fisco sobre su obligación contributiva. Con base en lo hasta aquí expuesto, es posible establecer que la diferencia entre caducidad y prescripción estriba en que la primera extingue facultades de las autoridades fiscales en materia de comprobación, liquidación y las sancionadoras, en tanto que la segunda extingue el crédito fiscal. Por lo que hace a la contribución por ejecución de obras públicas, la obligación fiscal surge a partir de que el propietario o poseedor de un inmueble resulte beneficiado por una obra pública. El acto venido a juicio lo es el requerimiento de pago por concepto de contribución por ejecución de obra pública efectuada en el año 2008, hecho que no controvirtió la autoridad demandada. Entonces tenemos que la obligación fiscal del actor al pago de la contribución especial nació en el año 2008. Entonces la autoridad tenía hasta el año 2013 para determinar en cantidad líquida el importe que el actor debía pagar por dicha contribución. En el expediente no obra constancia alguna de que con anterioridad a la emisión del requerimiento de pago impugnado, la autoridad hubiera determinado en cantidad líquida el importe que el actor debía pagar, por lo que debe considerarse que al emitir el acto impugnado ya habían caducado las facultades para determinar el crédito fiscal conforme lo prevé la fracción segunda del artículo 39 de la Ley de Hacienda para los municipios de Guanajuato. Así pues, debe considerarse que la actora ya estaba liberada de la obligación de pagar la contribución por ejecución de obras públicas a partir de que operó la caducidad, de ahí que el agravio resulte inoperante. Por lo tanto, esta ponencia propone confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, está a su consideración la ponencia relativa al TOCA 633/14. ¿Desean hacer algún comentario? Adelante, magistrado Alejandro Santiago. Gracias, presidente. Primero manifiesto mi total acuerdo con el proyecto que nos propone la magistrada Enríquez Van der Kamp. Lo suscribo y estoy conforme con él, en particular porque me parece un avance en la determinación de la interpretación de las normas que prevé la Ley de Hacienda Municipal en tratándose de las figuras de la caducidad y la prescripción, que están establecidas en el artículo 39 y en el 60 respectivamente de la Ley Hacendaria Municipal. Me parece importante avanzar en esta definición porque a la fecha se advierte aún una discrepancia en los criterios para determinar cuándo opera una figura y cuándo opera la otra. Y esto creo que ha venido suscitándose en virtud de, como se manifiesta en el proyecto, en la Ley de Hacienda no se señala expresamente el concepto caducidad. Sí se establece la figura de la extinción de las facultades de comprobación y determinación de créditos fiscales de la autoridad, pero no se le llama caducidad. Sin embargo, ahí está la figura. Entonces tenemos que atender a lo que establece la propia norma con independencia de la denominación que se le dé. Para entender un poco por qué la Ley de Hacienda no maneja el término caducidad, es preciso destacar que nuestra Ley Hacendaria Municipal data de 1990 y esta a su vez recoge en lo esencial la figura que establecía el Código Fiscal del Estado de Guanajuato de 1979, en donde en similares términos, casi idénticos, se preveía la figura de la extinción de las facultades
de comprobación de las autoridades sin denominarle caducidad. Este Código Fiscal del Estado de Guanajuato de 1979, a su vez, recoge las normas previstas en el Código Fiscal Federal de 1967, que si lo revisamos también casi en idénticos términos preveía esta figura sin denominársele caducidad. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que la evolución legislativa nos ha llevado a que actualmente el Código Fiscal Federal y el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato sí le señalan expresamente a esta figura el nombre de caducidad. No obstante, nuestra ley hacendaria municipal ha quedado, me parece, un tanto rezagada en este aspecto y sigue sin llamarle de ninguna manera. Más allá de una cuestión doctrinaria de si se le llama o no, porque al final de cuentas la doctrina ha impulsado esta denominación, lo importante es que está establecida en la ley hacendaria municipal la forma en que se pueden extinguir estas facultades. Abona, creo, a la posible confusión de los términos el que en otros países como en España a esta figura de la caducidad, aquí en México, se le llama prescripción de la acción para liquidar las deudas tributarias. Entonces me parece que al estudiar en otras latitudes cómo se ha venido configurando, también advertimos que hay una posible confusión en estos términos. Inclusive en este avance legislativo los códigos fiscales, tanto del Estado como el federal, han provisto ya de mayores elementos distintivos de la figura que la ley hacendaria municipal no reconoce. Por ejemplo, establecen los códigos federal y estatal diversos supuestos a los que aquí se establece en la ley de hacienda municipal para suspender el plazo de caducidad. La ley de hacienda municipal solo establece un supuesto, el que cuando se haya interpuesto un recurso o un juicio. Inclusive hay una aparente contradicción porque en el primer párrafo del artículo 39 se establece que no está sujeto el plazo a suspensión y prescripción y después sí reconoce una posibilidad de suspensión. Solo para terminar, y en abono al proyecto en el sentido de que este tribunal puede, derivado de los conflictos que se le ponen a su consideración, determinar cuál será la figura que deba aplicar en cada caso, me parece importante advertir que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció un criterio en el cual, para efectos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, le establece que este tribunal debe determinar cuál de las figuras se actualiza conforme a las alegaciones expuestas en la demanda y en la contestación, es decir, determinar si opera la prescripción o caducidad en el juicio de nulidad con independencia de la forma en que se le denomine. Eso es todo. Por estas razones yo estoy a favor del proyecto. Gracias, magistrado. No habiendo más comentarios, se somete a votación el TOCA 633/14. Quien esté a favor del sentido propuesto, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el desarrollo de la sesión, en particular el punto 14, para la cual se otorga el uso de la voz al magistrado Alejandro Santiago Rivera para su desahogo. Muchas gracias, presidente. Pongo a consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 684/2014 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Policía Municipal y de la oficial calificadora adscrito a la Dirección General de Árbitros Calificadores de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, autoridades demandadas dentro del proceso administrativo número 954/2014, en contra de la sentencia del 29 de octubre de 2014, mediante la cual el magistrado de la segunda sala de este tribunal declaró la nulidad del arresto administrativo y la imposición de una multa al actor, en virtud de que el recibo con número de folio 12.571 carece de la debida fundamentación y motivación,
requisito que todo acto de autoridad debe revestir para tenerse por legalmente pronunciado. El agravio marcado como primero se considera inoperante para revocar o modificar la sentencia que se revisa, pues mientras que la CUO expresó las razones por las cuales arribó a su decisión de declarar la nulidad de los actos impugnados, el recurrente se circunscribe a verter argumentos que nada tienen que ver con los actos impugnados, ni con lo resuelto en la sentencia recurrida. En este sentido, del contraste entre los argumentos plasmados en la sentencia recurrida con el agravio a estudio, se advierte que en este último el recurrente no combatió de modo alguno las consideraciones de aquella. Entonces, el mismo resulta inoperante, pues con sus manifestaciones el recurrente incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. Por otra parte, el agravio marcado como segundo, en donde quien recurre medularmente se limita a argumentar que la CUO no estudió lo expuesto por las demandadas en sus escritos de contestación de demanda, se considera igualmente inoperante para revocar o modificar la sentencia recurrida, porque si bien en la sentencia la CUO no hizo consideración alguna respecto de las disertaciones vertidas por las autoridades en su contestación de demanda, ello debe entenderse en el sentido de que la Sala estimó tácitamente que dichos argumentos defensivos resultaban infundados e insuficientes para soportar la validez del acto impugnado. Esto es, el acuo consideró a tales argumentos defensivos como inocuos para desvirtuar la causa de nulidad que estimó actualizada. Así las cosas, ante lo inoperante de los dos agravios hechos valer por el recurrente, esta ponencia propone al tribunal en pleno confirmar la sentencia recurrida. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre esta ponencia? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con el contenido de la resolución propuesta, expréselo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Magistrado Alejandro Santiago, tiene usted el uso de la voz para el desahogo del punto 15º de la orden del día. Gracias, presidente. Someto a la consideración de este pleno el proyecto de resolución en el TOCA 45/2015 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del director de Fiscalización y Control Municipal, autoridad demandada, dentro del proceso administrativo número 470/2014, en contra de la sentencia del 14 de noviembre de 2014 emitida por la magistrada de la tercera sala de este tribunal, en la cual declaró la nulidad del acta de infracción y la multa impuesta al actor, al advertir que las autoridades demandadas debieron garantizar el derecho de audiencia del accionante, de manera que al no haberlo hecho así, se colocó al interesado en estado de indefensión. Los agravios marcados como primero y tercero se consideran infundados por dos razones. La primera, porque en la especie la CUO no varió la litis del proceso administrativo principal, esto es, no modificó los actos impugnados, sino que únicamente suplió la queja deficiente atendiendo a lo establecido en el artículo 301 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, el cual permite que, de actualizarse alguna de las tres hipótesis ahí contempladas, el juzgador, al emitir su sentencia, introduzca elementos ajenos a los planteados por el actor en su demanda, sin que ello signifique violación al principio de congruencia establecido en el artículo 298 del propio ordenamiento legal. La segunda razón por la que los agravios que se analizan resultan infundados es porque el hecho de que la magistrada haya suplido la queja deficiente en un asunto en el que el actor tuviera como autorizados a los defensores de oficio adscritos a este tribunal, con ello no se incurre en ilegalidad, pues el objetivo primordial de la figura jurídica de la suplencia de la queja deficiente en materia administrativa consiste en proporcionar seguridad jurídica a los justiciables y no a sus abogados patronos, es decir, la génesis de dicha figura jurídica es la de proteger a los particulares que actualicen alguna de las hipótesis que el precepto legal establece, con independencia de quién sea su abogado. Finalmente, los agravios marcados como segundo y cuarto se consideran inoperantes para revocar o modificar la sentencia que se combate, pues mientras que la CUO expresó las razones por las cuales suplió la queja deficiente y declaró la nulidad de los actos impugnados, el recurrente únicamente se circunscribió
a hacer meras afirmaciones y aseveraciones particulares, pero sin combatir las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por la magistrada resolutora. Consecuentemente, la consulta propone confirmar la sentencia impugnada. Magistrados, ¿desean hacer algún comentario sobre este toque 45, diagonal 15? No siendo el caso, se somete a votación. Quien esté de acuerdo con la propuesta, le expreso levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Para el desahogo del punto 16 del orden del día, le solicito al señor secretario general nos dé cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. En esta ocasión hay un único asunto general, que es con relación a la propuesta realizada por la licenciada Erika Yolanda Cerón Ramírez, Contralor Interno de nuestro tribunal, respecto de la metodología para evaluación del cumplimiento de metas institucionales de los programas de trabajo para el año 2015 de esta institución, que se tuvo por presentada ante este pleno en la sesión ordinaria número 8 de 25 de febrero del año en curso y entregada en su oportunidad a cada uno de los magistrados para su análisis, para que emitieran algunas observaciones y o comentarios, por lo que se vuelve a poner a consideración de este pleno para si se está en posibilidad de su aprobación, magistrado presidente. Magistrados, ¿tienen algún comentario o observación sobre el documento? Bueno, no habiendo comentarios, se somete a votación la propuesta y en caso de estar de acuerdo con la misma, exprésenlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Señor secretario, agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada esta sesión, siendo las 12:05. Muchas gracias por su asistencia, señores magistrados, señor secretario. Gracias.